Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos haciendo el retiro del mes de octubre y este mes para quienes somos fieles de la prelatura, bueno, en mi caso concreto, además de fieles, pues presbítero de la prelatura, también para las que seáis cooperadoras y en general para todas las que conocen un poquito de la obra, del Opus Dei, pues es un mes que contiene unas fechas muy entrañables, porque celebramos el aniversario de su fundación, el 2 de octubre de 1928, y celebramos también el aniversario de la canonización del fundador, de San José María, el 6 de octubre del 2002. Hay, lógicamente, más fiestas y fechas señaladas en el mes, pero esas dos tienen una relación muy directa con la obra y quería recordarlas ahora al comienzo de esta primera meditación del retiro, porque me parece que representan muy bien lo que es la vocación, esa vocación que todos los cristianos tenemos, esa llamada de Dios, porque la luz fundacional de 2 de octubre de 1928, el momento en que el Señor le muestra a San José María, entonces solo José María Escrivá de Balaguer, le muestra lo que él quiere, lo que tiene que, cuál es el mensaje que debe predicar y proclamar en los 4 puntos cardinales, la santidad en medio del mundo, pues es el momento en que Dios llama, es el momento de la llamada, es el momento de sentir que Dios cuenta conmigo. Y al mismo tiempo, el 6 de octubre, la canonización de San José María es como que representa o celebramos ahí la consecuencia de haber respondido a esa llamada. Dios viene a buscarnos, nos llama, y la consecuencia, igual que en el caso del fundador del Opus Dei, es la santidad. No necesariamente la canonización, ¿verdad? Porque no todos los santos del cielo están canonizados. Los que están canonizados son aquellos santos que la Iglesia ha hecho un proceso, ha hecho un estudio, con testigos, con pruebas, y puede afirmar, y de hecho afirma con la autoridad que tiene el Papa, autoridad de Dios, que esa persona es santa. Pero luego hay muchas otras que están en el cielo y que la mayor parte de ellas ni las conocemos, pero Dios sí las conoce. Por eso, dentro de pocos días celebraremos el día 1 de noviembre la fiesta de todos los santos.
Ahí la Iglesia quiere celebrar a los que ha canonizado y a los que ni sabe dónde están y qué ha sido de ellos. Pero volviendo atrás, la llamada de Dios, la consecuencia de corresponder a esa llamada, eso es en definitiva la vocación. Hay un diálogo de Dios con cada criatura, donde le pregunta, donde le llama, donde le dice los planes que tiene para ella, por qué te he creado, por qué te he traído al mundo, y luego la respuesta de esa criatura a lo largo de la vida. En un documento de estos que se sacaron al final del Concilio Vaticano II, ese concilio que hubo en la Iglesia a mediados del siglo pasado, la Dei Verbum decía: Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Hay una iniciativa de Dios para entrar en comunicación, en diálogo con cada una de sus criaturas. Es muy bonito porque algunas veces equivocadamente podríamos pensar que la vocación es algo que he pensado, que yo he visto, o que se me ha ocurrido, que me gusta o que no me gusta, que me decido, que no me decido. Hombre, algo de esto hay, pero no es eso. La vocación es una iniciativa de Dios que se ha servido de unas palabras que hemos leído, que hemos oído. Es decir, que no es una ocurrencia nuestra. Ya desde el momento de la encarnación, desde el momento en que el Hijo de Dios se hace hombre, hace 2000 años, se podría decir que la Trinidad Beatísima ha querido entrar en comunicación, nos ha abierto como esa línea directa de comunicación con cada uno de nosotros, porque hay una comunicación en el Antiguo Testamento, pero es mucho más difusa. Sobre todo en el pueblo elegido, tratan a Dios de un modo genérico, ni siquiera pueden pronunciar su nombre. Se le llama Yahvé, que es un modo muy genérico de dirigirse a Dios. No lo pueden ver porque piensan que si lo vieran alguna vez morirían. Entonces es una relación que depende mucho de algunos patriarcas, de los profetas, pero en la encarnación Dios mismo se mete en nuestro mundo, en nuestra naturaleza y habla con nosotros. Digo nosotros porque Dios es eterno, por tanto es el mismo hace 2000 años que el que tenemos ahora, aquí en el Sagrario. Pero aquellos y aquellas mujeres que tuvieron la suerte de estar con Él, de hablar con Él, de verle hacer milagros, pues no les cabría duda de que Dios mismo ha venido a nosotros. Y en esa comunicación con Dios es donde Él nos da a conocer sus planes para nuestra vida, para qué hemos sido creados. En definitiva, nos hace ver cuál es nuestra vocación. Es una vocación, una elección de Dios que ha hecho desde la eternidad, pero no se ha materializado hasta un momento concreto en que el Señor nos lo revela. Quizá esperado a que tuviéramos uso de razón, o a que fuéramos mayores, o a que estuviera más asentada nuestra vida, o que ya tuviéramos formado una familia. No sé, cada uno tenemos un momento en nuestra biografía personal en que el Señor como que se ha manifestado.
A lo mejor alguna todavía está ahí buscando esa manifestación, porque pues quizá el Señor sigue esperando para decirle cuál es el camino, cuál es la senda por la que Él quiere que vayamos cada uno hasta el cielo. Hay unas palabras de San Pablo, las he tomado de la carta a los Efesios, donde San Pablo de alguna manera expresa muy bien, me parece a mí, que la iniciativa es de Dios. Él mismo, por iniciativa propia, el propio San Pablo, cuando todavía era Saulo de Tarso, había decidido ser un buen judío, un fariseo, un hombre observante de la ley, y como tal le llevó a perseguir aquella primera iglesia cristiana. Incluso, como sabéis, en los Hechos de los Apóstoles se narra el martirio, el primer mártir, San Esteban, y quien presenció, da la impresión de que es quien ordenó aquella ejecución, es un tal Saulo de Tarso. Y sin embargo, él descubre más adelante que Dios le ha elegido para otras cosas mucho más grandes, y entonces algunas veces piensa en decir, lo que él hacía antes y lo que hace ahora, y por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia. Él está convencido de que Dios le había elegido desde la eternidad, porque claro, los planes de Dios, como Dios es eterno, sus planes son eternos también, no está improvisando, no está, bueno, pues sí, ayer pensaba que podías tener esta vocación, pero hoy ya no, hoy esta otra. No, el Señor tiene planes mucho más consistentes. El Señor es fiel y por eso Él dice, nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos. No habíamos ni nacido cuando ya Dios nos había elegido para que fuéramos santos al final de nuestra vida. Es Dios quien nos ha elegido y no nosotros a Él. Por eso tenemos que sentirnos profundamente agradecidos con Dios. Es una elección muy bonita, muy importante. Para quien ya la ha sentido y ha respondido, pues interiormente estará asintiendo, sí, gracias Señor por haber pensado en mí, aunque tampoco seamos un gran instrumento de un valor, somos instrumentos, a veces instrumentos de precisión que usan pues ingenieros o los médicos, los cirujanos, pues son cosas muy, muy valiosas. Con esas, ¿cuántas vidas se habrán salvado? Claro, nosotros, cada uno podemos pensar, y hoy que es el día del retiro hacemos un poquito de examen y nos damos cuenta que somos un instrumento muy normal, que no andamos preparados para cosas de mucha precisión. Y sin embargo el Señor cuenta con nosotros. Él nos ha elegido y Él sabe utilizarnos para lo que sea necesario. Donde nos lleguemos nosotros, lo hará Él. Nunca podemos pensar, esto me desborda, esto es superior a mis fuerzas. Seguramente que lo es, pero tenemos que contar más con las fuerzas de Dios. Por tanto, agradecidos de que ni siquiera son nuestros méritos propios los que han obligado a Dios a darnos la vocación. Esa vocación es anterior. Y esos méritos que tenemos, que muchas veces, sí, porque también
hay cosas meritorias en nuestra vida, pero también hay muchas que no son meritorias. Y sin embargo, el Señor nos ha buscado, no nos abandona, cuenta con nosotros, como contó con aquellos primeros apóstoles, que a lo largo de las páginas del Evangelio vamos comprobando, bueno, que no eran lo mejor de Israel. Eran gente muy sencilla, con muy poquita cultura, pues lógicamente porque viven de trabajos que no requieren cultura, saben de lo suyo y nada más. Y a veces son apasionados y a veces pues tienen sus rencillas entre ellos y quién va a ser el primero, y están como muy lejos todavía de haber captado la misión que Dios tiene para ellos. No son los méritos los que mueven al Señor a llamarles, sino el Señor ya sabe la transformación que esas personas irán experimentando con la gracia, con la formación, con la ayuda del Espíritu Santo. Pues exactamente igual nos pasa a nosotros. El Espíritu Santo nos va transformando. Y cuando pasan los años, si alguna mira hacia atrás y lleva tiempo correspondiendo a una vocación, siente la alegría y el agradecimiento de cómo la gracia de Dios, cómo la acción de Dios en nuestra alma nos ha ido cambiando, transformando. Y Dios llama a la santidad a todo el mundo. Por el bautismo, desde el momento en que una persona entra a formar parte de la Iglesia, digamos que se materializa esa llamada de Dios a ser santos. Si nos han bautizado de pequeñitos, de recién nacidos, pues no éramos conscientes de nada, sobre todo caso del agua que nos echaban en la cabeza, pero yo creo que muy pocas se acordarán de aquel momento. Sin embargo, en aquella ceremonia del bautizo, los padrinos asumían esa responsabilidad. Hay una llamada a la santidad y ellos, como padrinos, adquieren la bonita responsabilidad de ayudar a esa alma a que encuentre el camino de la santidad. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa perfección es la santidad y el Señor la quiere para todos. Lógicamente se lo dice a los que están delante, pero aquellas palabras las leemos en el Evangelio y las sentimos como pronunciadas para cada uno. San José María, en un punto de meditación de Forja, comenta: fíjate bien, hay muchos hombres y mujeres en el mundo y ni a uno solo de ellos deja de llamar el Maestro. Les llama a una vida cristiana, a una vida de santidad, a una vida de elección, a una vida eterna. Por diversos caminos, lógicamente, porque a una persona que está alejado, que vive en un país donde no ha llegado la evangelización, pues Dios le llama a una vida de elección, a una vida de santidad, a una vida eterna. Claro que también le llama, pero se servirá de sus virtudes, del ejemplo que le dan los parientes, los padres. Y quién sabe, a lo mejor más adelante pues esa persona encuentra a Cristo de algún modo. Pero es bonito saber que tú, Señor,
quieres contar con todas las criaturas. No hay personas de primera clase y de segunda clase. Todos somos hijos de Dios. Es una llamada gratuita. Decía, es del profeta Isaías: te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Como dándole voz a esas palabras de Dios. Te he llamado por tu nombre. No es ¿quién quiere venir? Y hemos ido allí corriendo con la multitud. No, cada uno, cada una ha escuchado su nombre pronunciado por Dios, como lo escuchaban los apóstoles. Pero el Señor les llamaba: fulano, sígueme, sígueme. Y algunas veces no nos cabe duda, claro, porque hay personas, algunos tenemos nombres que no son muy corrientes, entonces si oyes tu nombre, aunque sea una multitud, sabes que eres tú el que están llamando, ¿no? Esto está muy bien, un hospital, un sitio, una sala de espera grande, te llaman Justiniano, pues ya te pones de pie, ¿no? Pero si dicen María, pues puede haber un montón de señoras que se ponen de pie porque creen que las llaman a ella. El Señor, para que no haya error, nos llama hasta por en italiano se dice el nomignolo, el apelativo cariñoso, como nos llaman quizá en la familia, los papás, los hijos, las amigas más de confianza. Por tanto, cuando uno oye eso, ya sabe que se refieren a esto es para mí. Así nos llama el Señor. Una llamada, decía, gratuita porque no hemos aportado nada para que el Señor nos llame. Y si hacíamos las cosas bien o procurábamos hacerlas, es porque teníamos la gracia de Dios, es porque el Señor nos puso buenos ejemplos a nuestro alrededor, buenos educadores, buenos maestros, buenos catequistas, y eso ha contribuido a que nos portáramos bien, pero no es porque éramos mejores que nadie y por eso el Señor vino a buscarnos. Claro, cuando recibimos o percibimos esa llamada de Dios, primero está la respuesta afirmativa: cuenta conmigo. O como le dice la Virgen al Señor a través del arcángel San Gabriel: hágase en mí según tu palabra. Según como sean tus planes, así quiero hacer yo con mi vida. Y después de la respuesta viene la fidelidad, como esa respuesta mantenida a lo largo de la vida. La misma respuesta que cualquiera, vamos, las que estéis casadas, que procuráis mantener con vuestro esposo y con los hijos, es la fidelidad, que no es siempre pues como un agradecimiento a todo lo que hay, porque hay veces que hay contrariedades y uno no las quiere y uno dice: caramba, ¿cómo se portan así conmigo después de lo que he hecho, después de lo que me he sacrificado? Bueno, muchas veces todo eso son pruebas que el Señor pone donde demostramos, donde Él comprueba nuestra fidelidad. Señor, yo soy fiel a tu llamada y para eso pues soy fiel a lo que me has dado para que cuides el tesoro de esas familias que cada una ha ido formando. La fidelidad es una consecuencia de tomarse a Dios en serio, sin cálculos, generosamente. A lo que es de Dios hemos de responder con totalidad, sin buscar primero el propio interés. Cálculo es decir, bueno, pero si ahora le digo al Señor que sí, tendría que dejar esto, tendría que empezar a
a cambiar en esto. Vamos a esperar a que llegue el 2022 o a que desaparezcan las mascarillas. Hombre, eso es calcular. Al Señor las mascarillas le traen sin cuidado. Él no se va a contagiar. Lo que quiere cuando nos manifiesta una cosa, especialmente cuando nos manifiesta la misión que quiere para nosotros, quiere una respuesta, como se dice aquí, para allá. Para allá. Una respuesta pronta, generosa. Y eso no es un poco temerario. No, si se la estás dando a Dios, no. Pues si esa respuesta se la dieras a alguien con quien quieres asociarte para hacer un negocio o lo que sea, pues yo diría, bueno, sí, es temerario, deberías pensártelo bien o asesorarte. También se asesora uno en la dirección espiritual, pues esto que me parece que Dios me pide, ¿será lo correcto? Pero enseguida respondemos porque Dios nos va a ayudar aunque nosotros no pudiéramos. Él mismo nos ha prometido, yo te daré a quien se entrega, ¿verdad? Yo te daré el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. El Señor es magnánimo, generoso. ¿Recordáis cuando el Señor multiplica aquellos pocos panes y menos peces todavía para dar de comer a una multitud? 5.000, es imposible calcular. Voy a convertir 5 por 1.000, 5.000. El Señor lo multiplicó generosamente hasta el punto de que, dice el Evangelio, curiosamente, que sobraron, recogieron las sobras y se llenaron 12 canastos. Bueno, un canasto, entiendo yo que no es simplemente un bolso de esos que se lleva colgado del brazo, sino que es un canasto. Ahí cabe mucho pan y mucho pez. El Señor hizo no para comer lo justo, sino para que sobrara, para que hubiera para otro día, En las bodas de Caná se ha acabado el vino, o que se está acabando, pues el Señor, cuando convierte el agua en vino, no preparó allí 2 o 3 botellitas. Llenaron, dice el Evangelio, que convirtió en vino 6 tinajas de unos 100 litros cada una. Es decir, el Señor preparó en un momento 600 litros de vino. Oye, hay muy pocas bodegas que tengan así ya preparado 600 litros de vino, además del bueno. O sea, aquello debía costar un dineral si se hubiera comprado. El Señor es generoso. Uno puede pensar, ¿yo qué hago si en esta boda mía no tengo vino? Dile a la Virgen que se lo diga al Señor. Madre mía, dile a Jesús que no tengo vino. Ya verás cómo te lo arregla el Señor en un instante. 600 litros. No es poca cosa. Nuestra entrega a Dios no es simplemente una cosa obligada, ¿verdad? Claro, si Dios me llama no puedo escaparme. Hombre, por poder sí, porque nuestra respuesta es siempre libre. Libre. Lo que más agrada al Señor es que cualquier respuesta, por supuesto la de la vocación, sea libre. Señor, quiero hacerlo. Muchas veces estoy segura, casi segura, apenas segura de que tú me llamas, pero yo quiero responder, quiero ponerme en tus brazos. Pues vamos acabando ya. Toda esa correspondencia a la llamada de Dios nos va a ir haciendo descubrir que la santidad, claro que uno lo puede ver como algo wow, es decir, son los santos que están así en las paredes. Allí veo el cuadro del Beato Álvaro del Portillo, el Beato Manuel, ¿cómo es? Manuel, ¿no? San José María,
Y uno puede pensar, pues, estoy muy lejos de ellos. Cuando uno se pone, cuando uno va correspondiendo, va descubriendo también que la santidad es asequible. La meta que nos señala Dios, dice San José María, no es un espejismo, no es un ideal inalcanzable, no es algo que dices, bueno, es como uno cuando mira la estrella polar, que es con la que se han guiado muchos navegantes y caminantes a lo largo de los siglos, hasta que aparecieron las brújulas y, bueno, ahora ya el GPS y todo eso, pero uno mira la estrella polar y dice, por ahí está el norte, y toma esa dirección, pero nunca va a llegar hasta la estrella polar, para empezar porque está fuera del planeta. Sin embargo, nos sirve, pues la vocación no es una estrella polar que está allá y nunca la vamos a alcanzar. La alcanzamos. La santidad es el final del camino. Pues fomentemos en nuestra vida y en la vida de quienes están a nuestro alrededor un deseo grande de santidad, a pesar de nuestras debilidades, ¿no? Quien comenzó la obra buena en vosotros, la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Esas son palabras de San Pablo. El que comenzó en nosotros esa tarea, quien nos puso esa meta, nos llevará hasta el final si queremos. Si no queremos, no. Pero si queremos, Él nos llevará hasta el final. Pues terminamos la vocación de la Virgen Santísima. A ella se la invoca en el rosario como Virgen fiel, en las letanías Virgo Fidelis, Virgen fiel. Pues la invocamos como intercesora, como alguien que puede ayudarnos a corresponder al Señor, y le pedimos, Madre nuestra, que sepamos corresponder a la vocación que Dios nos ha dado con la misma fidelidad con que tú correspondiste. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.